Javier Leal Rivero, que va a presentar un tema muy importante que es ética e inteligencia artificial e investigación cualitativa. Doctor Javier, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Bueno, estimado amigo, pues muy agradecido, muy complacido de poder estar compartiendo con ustedes, agradecido con la Academia Mexicana de Fenomenología e Investigación Cualitativa en Enfermería y Salud por brindarme el honor, el placer de permitirme compartir mis experiencias y mis conocimientos en esta área, un área que cada día toma más preponderancia y cada vez se hace más importante. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y aquí voy a leer un poquito nada más de la vasta experiencia que el señor tiene. Entonces, aquí me aparece que el doctor Javier, él es ingeniero industrial con más de 25 años de experiencia en investigación y análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Posee un doctorado en educación y cuenta también con una maestría en gestión de políticas públicas, respaldados por acreditaciones en ciencias de datos, Business Intelligence, Web Analytics, Google Analytics, Individual Qualification. Desde la parte académica, también a parte laboral, a parte en el sector privado. Entonces, el doctor cuenta con experiencia destacada en, por ejemplo, análisis de datos, es especializado en análisis de datos, algo muy importante, analítica de datos, então utiliza métodos de predição e técnicas de aprendizagem automático para maximizar o valor de los datos. También es asesor, investigador y metodólogo orientado al análisis de aspectos estadísticos, metodológicos para el diseño, la recopilación, el análisis de datos e investigaciones y estudios cuantitativos y cualitativos. Dentro de todo eso, de los logros del doctor Javier, aparece diseño y creación. Él es el creador del modelo gerencial para las universidades públicas en Venezuela. También cuenta con un método interesante, fenocomplejo, que a lo mejor nos va a compartir el día de hoy, que exactamente estudia y analiza los fenómenos sociales complejos con enfoque y el uso del aprendizaje automático, Machine Learning, y el proceso de lenguaje natural, PLN. Antes de dar inicio, doctor, les pido por favor, les pedimos, ¿no? Que la audiencia pueda pues silenciar los micrófonos. Eso es muy importante para que no haya interferencia durante la presentación del doctor Javier. Y al final de la presentación vamos a contar con un tiempo para que la audiencia, los estudiantes, investigadores puedan hacer preguntas, dudas, comentarios, reflexiones acerca de lo que vamos a estar escuchando al día de hoy. Doctor, muchísimas gracias por su participación más una vez y sin más preámbulos, te dejo la palabra, doctor, para que pueda dar inicio a su presentación. Ok, muchísimas gracias. Antes que nada, pues agradecido a todos los que se han conectado, muy agradecido de corazón por permitirme compartir con ustedes también mis experiencias. Como le decía al doctor antes, en enero, antes de comenzar, voy a tratar de enfocarme más que todo en la parte práctica, en la praxis, con como lo acabo de mencionar, desde mis vivencias personales, desde mi experiencia como investigador, porque en todo caso, los conceptos y las teorías que tocan al tema de la ética, por ejemplo, es muy complicado y podríamos llevarnos un mes hablando de ética y moral, porque eso depende de cada situación, de cada contexto, ¿no? Entonces, podríamos perder ahí una gran cantidad de tiempo en eso. Y si nos vamos a lo que es hablar de la inteligencia artificial, pues los conceptos que tienen que ver con el desarrollo de los algoritmos y los pasos del proceso de los algoritmos para que funcione con investigación cualitativa son muchísimos, son muchísimos. En todo caso, en el último caso práctico que vamos a tocar más adelante, yo en todos los casos les he dejado el link a la publicación original porque vamos a utilizar investigaciones científicas publicadas y reconocidas internacionalmente. Entonces, pero en el último caso, que va a ser un poco un video,
en un video. Ese link, cuando lo puedan ustedes utilizar, allí tienen toda la teoría que necesitan, todos los conceptos bien prácticos, bien sencillos, fáciles de entender y que pueden seguir inclusive con el algoritmo para que se vayan adentrando a este maravilloso mundo en que nos estamos llevando todos con la inteligencia artificial. ¿Ok? Muy bien, Entonces, diga. Ok, ese, entonces para continuar, para no perder más el tiempo, tenemos que entender que la inteligencia artificial nos está cambiando toda la vida. Está transformando todos los campos del hacer, del quehacer y del saber del ser humano. No solamente en la investigación, en nuestra forma de trabajo, en nuestra forma de vida. Esta revolución de la inteligencia artificial es prácticamente como cuando apareció la Internet. Es comparable también a cuando apareció, por ejemplo, la suite de Office. ¿Quién no utiliza hoy en día la suite de Office? Microsoft, PowerPoint, etcétera, etcétera. Pero cuando apareció, hubo reticencia para utilizarla. Cuando apareció la Internet, cuando aún estaba en pañales, la gente también lo vio como algo que había que cuidarse de ello. Hoy en día, ¿quién puede decir que en su día a día no utiliza las herramientas de Internet, no utiliza las herramientas de Office, etcétera, etcétera? Lo mismo va a suceder, y ya está sucediendo con la inteligencia artificial. Ahora, esta transformación requiere que todos estemos claros en el compromiso que ella lleva, sobre todo en los temas de los que hacemos investigación, porque debemos tener una conciencia de lo que es ético. Y la ética, como dije al principio, aunque es muy amplia, sí hay algunos aspectos que debemos tomar en cuenta, enfocarnos en ellos, no perderlos de vista. Entonces, para que avancemos, ¿cuáles son los objetivos que me planteé para esta ponencia? Primero, explorar el impacto de la inteligencia artificial dentro de los métodos y los enfoques de la investigación cualitativa. Algo que ya, de parte de la introducción, pueden ustedes ir adivinando. Los impactos que hemos tenido en todos nuestros quehaceres, en toda nuestra forma de desarrollar, nuestra forma de hacer investigación. Identificar cuáles son las cuestiones éticas principales que debemos enfocar. Para esta ponencia y para lo que nos conlleva a nosotros el tema de la investigación cualitativa, lo que más nos importa es la privacidad, el sesgo y la transparencia en el uso de la misma. Por último, vamos a tratar de hacer unas recomendaciones que en todo caso espero que la audiencia las vaya asumiendo desde la perspectiva del flujo del discurso que vamos a tener. Entonces, ver cómo una implementación responsable de la IA puede ayudarnos a mejorar nuestro quehacer, nuestra praxis investigativa. Ahora bien, antes de comenzar a hablar del tema como tal, para mí es muy importante que entendamos qué es y qué no es investigación. ¿Por qué? Porque ya me puede decir, pero es que yo sé lo que es hacer investigación. Yo hago investigación. Todos hacemos investigación aquí en la universidad, en las escuelas, etcétera, etcétera. No. Desde mi experiencia personal, como ya lo dijo el doctor que me presentó, una de las cosas que más causa problemas tanto a los estudiantes, tanto a los investigadores de maestría, de doctorado, en fin, es que ven a la investigación como algo riguroso, algo que hay que hacerlo porque sí, porque no nos queda de otra, porque si no, no nos dan nuestro grado académico, porque si no, no nos dan el aumento de sueldo como investigadores que estamos en una universidad. Entonces allí es donde sale este sesgo de todo menos tesis. Si la investigación se mantuviese como es, como lo que es, no sucedería eso. La investigación es algo que viene innata de nosotros, los seres humanos. Desde niños, nosotros estamos investigando. Cuando vamos y palpamos y vamos a tocar algo, nos llama la atención una vela y lo tocamos y nos quemamos los dedos, ya sabemos, eso molesta, eso duele, no me gustó esa sensación. ¿Qué sucede? Vimos la curiosidad.
hicimos un proceso de acercarnos a ella, tomamos unos pasos determinados, me moví hacia allá, voy hasta aquí, me moví por un lado, la toqué. Eso me dio un resultado. Ese resultado yo lo introduzco ahora en mi bagaje mental, en lo que es mi conciencia, en lo que va a formar parte de mi vida para siempre. Y lo mismo sucede con la parte positiva. De repente, cuando el bebé tiene hambre, ve, palpa a la mamá por instinto, va hacia sus pechos, se alimenta, se siente agradecido, se siente agradable, él ya asume que allí hay un lazo, hay una conexión que le es, como ya dije, agradable y le da seguridad y confianza. Pues lo mismo sucede con las investigaciones. Cuando nosotros hacemos investigación porque nos gusta, porque de verdad queremos hacer investigación, no nos podemos amarrar. La investigación debe ser libre, totalmente libre. Yo me he topado durante mi práctica con investigadores que me piden asesoría en todos los niveles, pregrado y posgrado, que me dicen, mira, Javier, yo tengo aquí este título y tengo estos objetivos que me los dieron, me los dio el tutor, me los dio el comité, me los dio la línea de investigación, etcétera. Entonces yo tengo que cumplir con eso. Y eso es lo que yo voy a hacer, y entonces quiero que tú me ayudes, me ayudes a desarrollar esto, tal, tal. Para empezar, ¿de dónde sacas tú eso? En una investigación. Ya tú te estás amarrando a algo que tienes que cumplir. ¿Cómo sabes tú que hay una problemática en la institución, en la comunidad, con las personas, con los grupos, que vaya acorde a ese título que te están planteando? Si tú no has hecho una inmersión previa en el contexto del objeto de estudio, tú no puedes asumir que existe un problema. Y ahí dejaste de hacer investigación. Mucho menos tener objetivos secundarios o lo que llamamos investigación cualitativa, propósitos secundarios, si tú ni siquiera tienes una idea de qué es lo que vas a investigar, por qué lo vas a investigar, por qué te llama la intención investigar. Y me he conseguido casos duros donde las personas ni siquiera han conversado con nadie del contexto. Y entonces cuando yo le digo, pero habla con tu tutor, vete para allá, conversa, llega a un acuerdo de que te deje indagar acerca de la cuestión, y de paso cuando hablan con las personas donde les toca aplicar la investigación, dicen, no, nosotros no tenemos ese problema aquí. Y entonces cuando se van a su institución y les plantean lo que yo les planteo, le dicen, no, pero usted tiene que hacer eso. Cuando te dicen usted tiene que hacer eso, ya eso no es investigación. Ya tú no le tienes ese gusto a lo que vas a hacer. Como tú no le tienes ese gusto a lo que vas a hacer, porque tú ni siquiera sabes que eso es lo que vas a hacer, todo te va a salir mal. Y ahí es donde empieza la frustración, y ahí es donde tratas de complacer al tutor, y tratas de complacer a otras personas, tratas de complacer a las personas dentro de las instituciones, y tú no puedes complacer a la gente así como hacía todo el mundo. Entonces, la investigación no puede ser amarrada, y mucho menos amarrada a los formalismos, porque los formalismos de cómo se presenta una investigación es simplemente para que cuando dentro de la institución se presenten varias investigaciones, todos hablemos el mismo idioma, porque si no, cada quien presentaría las cosas como mejor le parezca. Entonces, la forma, los instructivos, los manuales de cómo presentar la investigación no es investigación. Eso de que, bueno, yo voy a aplicar el objetivo 1, el propósito 1, voy a aplicar el planteamiento del problema y tal, y después voy a hacer mis antecedentes. No, eso no es investigación. Eso es una estructura que hay que cumplir como requisito, pero no es investigación, que es lo que mucha gente confunde. Entonces, yo desde ya los animo a retomar la pasión por la investigación, retomar el gusto por hacer investigación. Cuando tú retomas ese gusto, la investigación te sale fácil, te fluye. Si mientras tú estás haciendo investigación, tu investigación, no notas que va fluyendo, no te sientes convencido de lo que estás haciendo, algo está mal. Debes retomar.
debes replantearte lo que estás haciendo, replantearte objetivos, replantearte los títulos, replantearte la pregunta. De repente te presentaste a ti mismo una pregunta que no va acorde con lo que quieres investigar realmente. O salen, emergen, mientras estás haciendo la investigación previa, emergen algunas dudas que son más interesantes que lo que ya estabas planteando. Y eso sucede mucho en investigación cualitativa, especialmente porque estamos trabajando con seres humanos, estamos trabajando con comunidad, con una sociedad. Los seres humanos somos cambiantes, las sociedades son cambiantes. Una misma persona a la que tú le apliques un instrumento hoy, la próxima semana, le aplicas el mismo instrumento y no necesariamente te dará la misma respuesta. Y menos si es una entrevista. Porque esa persona, durante ese lapso de una semana, simplemente una semana, pudo haber tenido una situación adversa que ya no le permite ver el contexto de la misma manera, sentirse de la misma manera. Por lo tanto, a diferencia de las investigaciones cuantitativas, la investigación cualitativa es cambiante. Y por tanto también se hace recurrente. Tenemos que empezar, llegar al final y volver a empezar totalmente todo el tiempo haciendo una revisión constante en un bucle de revisar, afinar, corregir, limpiar y volver hasta que ya y nos sentimos complacidos con lo que logramos. Ahora, ¿qué es inteligencia artificial? La inteligencia artificial es todo menos un robot, como lo que salía en la Guerra de las Galaxias, como los robots estos de volver al, de Arnold Schwarzenegger, Terminator, cosas de eso. Mucha gente lo asocia con las aplicaciones de Alexa, esta que tú le dices, mira, cámbiame la música, ponme un video. Eso no es inteligencia artificial. La inteligencia artificial es lograr que las máquinas, en este caso los computadores, logren acercarse al proceso de desarrollo mental que realiza el ser humano. Logren acercarse lo más que puedan a el modelo del cerebro humano. Es decir, una necesidad, una pregunta, tomar de mi conciencia aquellos datos relacionados con la posible solución y brindar hasta predecir la posible solución o respuesta. Eso es en sí lo que es inteligencia artificial, dicho de una manera coloquial, dicho de una manera práctica, desde la realidad, no como concepto. Como le dije, los conceptos los pueden conseguir más adelante. Ya hablamos un poco de lo que es la revolución de la inteligencia artificial, sobre todo en la investigación cualitativa. ¿Cuál es el punto más importante de la aplicación de la inteligencia artificial dentro de la investigación cualitativa? Pues precisamente que nos permite manejar esta cantidad inmensa de datos que conlleva una buena aplicación de la investigación cualitativa. A diferencia de las investigaciones cuantitativas, los datos normalmente están estandarizados, normalizados, lo que llamamos en investigación estructurada. Les aplicamos estadísticas descriptivas, estadísticas diferenciales, y llegamos a una conclusión. En investigación cualitativa no es así. ¿Por qué? Como ya lo definimos anteriormente, estamos trabajando con seres humanos, con sociedades, con problemas complejos, fenómenos complejos. Y eso genera una gran cantidad de datos. Y de esos datos necesitamos identificar patrones para poder interpretarlos o llegar a rozar la realidad de lo que estamos investigando. Entre esos patrones que podemos llegar a investigar se encuentran los análisis de sentimientos. Ustedes me dirán, pero yo puedo decir cómo se siente una persona. Sí, y la estás viendo. Y estás viendo sus gestos. Si estás oyendo, escuchando tu tono de voz, cómo varía el tono de voz cuando se le hace una pregunta, cuando te da un mensaje. Y aún así, una persona te puede engañar, pero puede hacerlo.
pero ¿cómo lo hacemos con textos? En mi caso, en mi experiencia profesional, por ejemplo, que a mí me gusta hacer las entrevistas grabadas en video y audio, he llegado a tener 500, 1000 páginas de texto de las horas de las entrevistas que yo he realizado. Revisar 500 páginas, 1000 páginas de texto no es fácil. Y cuando tú lo estás haciendo, te empiezas a agotar. Y a medida que te vas agotando, pierdes detalles, pierdes esa capacidad de identificar un patrón que es importante, una categorización que emerge dentro de nuestra investigación, que es importante tomar en cuenta. Allí es donde nos ayuda mucho en investigación cualitativa la investigación artificial. Ahorrar tiempo, a manejar esos grandes volúmenes de información. Dentro de los desafíos éticos del uso de la inteligencia artificial, para esta ponencia, pues, como les digo, desde el punto de vista de una institución en particular, de los intereses propios de alguna institución o de algún grupo, pueden ser otros. Pero, para efectos de esta ponencia, vamos a hablar de la privacidad y la confidencialidad, la transparencia y la explicabilidad de los algoritmos utilizados y el sesgo y la equidad. Para mí, son fundamentales, son básicos. Cuando hablamos de privacidad y confidencialidad, es buscar que estemos completamente seguros y las personas que van a participar de nuestra investigación estén completamente seguras de que sus datos van a mantenerse privados, de que no van a ser utilizados para otras situaciones. Estoy seguro o creo que la mayoría hemos escuchado, hemos visto por las redes sociales cómo instituciones, más si mal no recuerdo, el New York Times, este periódico de los Estados Unidos, demandó o entabló una demanda contra OpenAI porque estaban apareciendo en sus búsquedas, en las búsquedas de las personas que utilizaban ChatGPT, datos y publicaciones de ese periódico sin su consentimiento. Pero asimismo aparecen y pueden aparecer datos personales. Es más, hace poco veía cómo en una empresa, no recuerdo bien si en Taiwán, China, esos países asiáticos, alguien se hizo pasar por uno de los ejecutivos de una empresa multimillonaria y llamó a una conferencia y como toda la conferencia era virtual, esta persona manejando bien los datos, o sea, conocía bien la empresa, conocía bien el sistema, eh, falsificó la imagen, falsificó el contexto, falsificó todo lo que estaban viendo allí y engañó a sus compañeros y los hizo transferir grandes cantidades, millones de dólares a sus cuentas personales y otras cuentas, hasta que después se dieron cuenta de que él no había sido, fue todo un engaño. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto por las mismas redes sociales fotos y hasta videos de personas influyentes, actores, escritores, etcétera, 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 en situaciones en las que ellos no están, en las que ellos nunca estuvieron? Y la mayoría de la gente las da por cierto. Entonces nosotros como investigadores cualitativos que usamos inteligencia artificial, debemos garantizarle a las personas que participan en nuestras investigaciones y las instituciones la privacidad y confidencialidad de sus datos, de lo que ellos nos comparten. Respecto a la transparencia y la explicabilidad, es necesario que cuando desarrollamos un algoritmo, incluso así no desarrollamos algoritmos, así no apliquemos inteligencia artificial, nuestro proceso de investigación cualitativa sea bien explícito, bien documentado y sea publicado para que cualquier persona pueda tener la capacidad de replicarlo, de evaluarlo y verificar si los resultados son ciertos o no. De repente esto podría sonar, pero cónchale, no voy a dejar yo mi investigación, que es mi creación intelectual, para que cualquiera lo use. Primero que nada, siempre hay mucha gente más capacitada que nosotros, que tendrá más conocimiento que nosotros.
Pero si tú compartes tu información, tus investigaciones, eso te dará credibilidad, confiabilidad. Tu investigación gana confiabilidad y tú como investigador ganas renombre, credibilidad y confiabilidad para tú. Si vas a ser como en mi caso, asesor para tus clientes y las empresas o instituciones que te busquen para que los asesores o los consulten. En mi caso, por ejemplo, yo en GitHub, yo publico todos los algoritmos que desarrollo para que cualquiera los utilice. Las bases de datos, todo eso queda allí. Lo publico en mis blogs personales, lo publico en LinkedIn. Y yo recibo mucho feedback. Y eso es bueno. He conseguido clientes gracias a las publicaciones que he hecho yo allí. Entonces, quitémonos ese, vamos a llamarlo paradigma, vamos a llamarlo de otra manera, de que lo que hicimos tiene que ser secreto. No, eso no tiene que ser secreto. Nosotros no estamos inventando el agua tibia. Nosotros estamos generando un saber que puede cambiar mañana, que mañana ya no puede tener validez. Por otra parte, hablemos del sesgo y la equidad. Cuando hablamos de sesgo y equidad, estamos englobando prácticamente los otros dos puntos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vamos a hacer una investigación, ya tenemos una parcialización hacia algo. Decimos, esto es lo que me va a dar la investigación. No, si vas a hacer investigación no puedes saber lo que te va a dar. Si ya tú sabes lo que te va a dar la investigación, no es investigación, ¿para qué lo vas a investigar? Pero además, cuando se aplica inteligencia artificial, resulta que, por poner un caso, yo puedo estar estudiando una comunidad para aplicar una política pública de salud. Y resulta que esa comunidad, yo me estoy basando en datos históricos no actualizados, porque una de las cosas más difíciles de trabajar con inteligencia artificial es obtener datos de calidad y en cantidad, que es lo que ayuda al algoritmo a mejorarse, a ser más asertivo en sus soluciones, en sus predicciones. Entonces, supongamos que esa data histórica solamente tomaba en cuenta una población indígena de la zona. Pero hoy en día hay inmigrantes, como en el caso de los venezolanos, que estamos repartidos, bueno, están, yo sigo aquí en Venezuela, están repartidos por el mundo, y de repente hay una ayuda social que va a dar una alcaldía, una consejería, una comuna, una institución, y entonces cuando toma esa data, estos inmigrantes no aparecen allí. Por lo tanto, así esas personas se vayan inscribiendo para tener acceso a ese derecho social, a esa ayuda social, a esa ayuda médica, a esa atención médica, etcétera, no lo va a tener. Y en todo caso, va a ser una minoría de ellos los que van a acceder a ella porque la data está sesgada. Eso ha sucedido mucho en los Estados Unidos con la situación que hay allá, que allá sí se puede hablar que existe algo de racismo todavía y otros países de ese tipo. Pero en el caso nuestro de Latinoamérica, hasta ahorita es que estamos empezando a escuchar de xenofobia y cosas de estas por las situaciones que estamos viviendo de este mundo cambiante, normalmente no teníamos esas situaciones. Pero debemos evitar ese sesgo. Y evitando ese sesgo, garantizamos la equidad, ser equitativos para que todos puedan acceder a los beneficios de nuestro trabajo, de nuestra política pública basada en inteligencia artificial. ¿Cuáles serían los principios fundamentales que tocan nuestro caso? La autonomía, la beneficencia y la justicia. Como pueden ver, los tres puntos están íntimamente relacionados con los tres que acabamos de tocar anteriormente. Cuando hablamos de autonomía, hablamos de respetar la autonomía de los participantes, asegurando su consentimiento informado y la posibilidad de retirar su participación en cualquier momento. Cuando nosotros hacemos investigación cualitativa, en especial cuando aplicamos fenomenología, debemos hacer, una vez que ya tenemos clara nuestra investigación,
tenemos claro los instrumentos, los métodos que vamos a aplicar, la observación directa, las entrevistas, la grabación de vivencias, de historias de vida, etcétera, etcétera, que nuestros participantes, los que llamamos también informantes clave, nos tienen, nos firmen, nos autoricen un consentimiento informado. De manera de que en ese consentimiento informado se les explica de qué va la investigación, cómo es el procedimiento, qué debe hacer, qué no debe hacer, cuál va a ser el alcance, cuál va a ser la política de privacidad que va a llevar la investigación, en fin, ser suficientemente claro con los participantes de la investigación. Una vez que ellos no lo afirmen, pues en teoría, ellos están de acuerdo y van a participar y todo va a ser chévere, como decimos aquí en Venezuela. Mi experiencia personal es que no es así. A mí me ha tocado casos donde personas, y estamos hablando de personas, doctores, gente de altos cargos, después del consentimiento informado y de mantener mayor contacto con ellos, pasan 2 hasta 3 meses y no cumplen con lo que se pautó. Y de repente me llaman y me dicen que van a abandonar, que no pueden. A veces me dan unas justificaciones que de verdad no parecen ciertas, otras veces sí, pero uno como investigador, desde el primer momento que se plantea el desarrollo de una investigación cualitativa, en su imagen mental, porque cuando vamos a hacer investigación cualitativa, nosotros debemos hacernos una imagen mental desde cero hasta el final, qué va a ser, cómo va a ser, qué proceso, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer aquello, pero también qué pasa si sucede esto, qué pasa si sucede esto otro, porque debes tener un plan B para no perder tu investigación. De repente, el hecho de que una persona que te hizo el consentimiento informado ya no participe, también es un dato válido. En política pública, el dejar de hacer también es hacer. A veces no haciendo, estamos creando consecuencias, estamos forzando a que sucedan cosas de nuestro interés, de interés de grupos políticos, de interés de instituciones, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de beneficencia, aquí tenemos una cuestión de poner en balanza, maximizar los beneficios de la investigación mientras se minimizan los posibles riesgos. Como hemos venido hablando desde que comenzamos, no todo en la investigación y la inteligencia artificial son cosas buenas. Pueden suceder cosas que no van acorde. De repente la aplicación de una investigación conlleva a que tú pierdas un derecho, que tú pierdas, bueno, más que un derecho, hablemos de un beneficio. Entonces, hay que estar claro que debemos, como investigadores, asegurarnos de mantener ese equilibrio entre beneficio y riesgo, y que todo el mundo esté claro de eso, porque si no, nosotros estamos fallando. Esto va muy de la mano con el aspecto de la justicia, porque debemos asegurarnos que los beneficios y los riesgos se distribuyan de manera equitativa entre todos. O sea, si la investigación conlleva unos beneficios, debemos asegurarnos en lo posible de que esos beneficios sean repartidos equitativamente, evitando el sesgo que vimos anteriormente, evitando las exclusiones por parte del desarrollo de la investigación. Igualmente, si hay algún riesgo, que los riesgos también puedan ser conllevados de manera equitativa. Por ejemplo, una comunidad que se está haciendo una investigación respecto al seguimiento de cómo están manejando los recursos que se les han facilitado y se vea que los recursos han sido desviados, obviamente ahí tienen ya el riesgo o existe la posibilidad de que esos recursos ya no se les sigan dando, porque no se justifica. La comunidad no pudo hacerlo,
la investigación no da pie para justificar el procedimiento que ha venido haciendo la comunidad que se está estudiando. Por el contrario, también puede ser que la comunidad informe de la investigación, surja de que los beneficios económicos, los beneficios sociales, no son lo suficientemente buenos para, o no son lo suficientemente amplios como para abarcar a todo el grueso de la comunidad, y hay gente que no la está recibiendo. O sea, para un lado y para el otro. Eso, entonces, nos permite a nosotros, una vez más, lograr confiabilidad en el trabajo que presentamos. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de la IA en la investigación cualitativa? Viene dentro del mismo flujo del discurso que estamos trayendo desde el principio. La codificación automática de datos, el análisis de sentimientos y la generación de hipótesis. Aquí quiero aclarar un punto en la parte de la generación de hipótesis, que en esta generación de hipótesis no es la generación de hipótesis de las investigaciones cuantitativas. Aquí la generación de hipótesis dentro del léxico que se utiliza se refiere a lo que conocemos como la creación de categorizaciones. Las categorías, bien sean a priorísticas, que tomamos en cuenta antes de comenzar nuestras investigaciones, o aquellas categorías que van emergiendo a medida que vamos aplicando, en este caso de la fenomenología, los procesos de reducción fenomenológica y la epogé del tema del epogé de Husserl, donde yo debo mantenerme fuera de lo que estoy analizando. No permitir que mi conocimiento, mis ideas, mis sentimientos afecten lo que yo estoy analizando. A eso más o menos se refiere el epogé. Entonces, teniendo claro que aquí estamos hablando de categorías, cuando hablamos de codificación, realmente sí nos estamos refiriendo al colocarle etiqueta a todos aquellos elementos que vamos a utilizar dentro de nuestra investigación. Entonces ustedes me dirán, pero ¿cómo vamos a colocarle etiquetas si estamos haciendo investigación cualitativa? Bueno, cuando hacemos investigación cualitativa podemos, para efectos de desarrollar los análisis de manera más fácil, codificar, por ejemplo, los participantes. Si yo voy a entrevistar, a observar a las autoridades de las universidades, yo puedo, por ejemplo, decir que el rector de la Universidad Autónoma de México sería R-UNAM-C1, o sea, el rector 1 o principal de la Universidad Autónoma de México. Si voy a hablar del rector número 2, pues sería R-UNAM-02. Obviamente, esta codificación va a depender de los datos que yo esté manejando. Si voy a hablar de profesores, debo adecuarla para profesores, para obreros, para enfermeras, para médicos. Lo importante es que yo sepa a qué me refiero cuando leo ese código. Y para tener claro qué es cada código dentro de la investigación cualitativa en lo que se refiere al sendero metodológico, debemos asegurarnos de presentar con claridad una tabla con todos los códigos y cuál es su traducción a la parte funcional. Así, quien lea nuestra investigación ya va a saber, este código se refiere al obrero de la planta, de tal espacio físico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la generación automática de códigos, en este sentido, es cuando la aplicamos a las entrevistas, a las encuestas y a las observaciones, y nos permite ahorrar tiempo y esfuerzo. Una vez que tú desarrollas el procedimiento, que más adelante voy a explicar un poquito más, cuando desarrollas el procedimiento, emergen esas palabras que nos dicen, mira, aquí estamos hablando de obreros, aquí estamos hablando de empleados, aquí estamos hablando de rectores. Sí, vamos a hacer el código desde ese punto de vista. Pero en investigación cualitativa, si tenemos claro a quiénes vamos a aplicárselos, hacemos también la codificación a priorística. Respecto al análisis de los sentimientos, como hablamos desde un principio,
La IA nos permite detectar y analizar los sentimientos y expresiones y las emociones expresadas en los datos cualitativos. Nos brinda una comprensión más profunda de las perspectivas y las experiencias de los participantes. Esto es fundamental especialmente si aplica la fenomenología de Van Manen, donde se trabaja con las historias, las vivencias de las personas, de los grupos. Porque dentro del discurso se va a buscar cómo varía el tono y el significado positivo o negativo de las palabras con respecto al resto del contexto. Ya hablamos un poquito de lo que es la generación de hipótesis, que hablamos que es la categorización. Y como ya lo presenté, básicamente es ver qué son aquellos elementos que van emergiendo una vez que se aplican los métodos de ciencia de datos, que son los primeros que se van a aplicar antes de aplicar inteligencia artificial, para explorar cada frase, cada palabra, cada oración, cada párrafo. Y de ellos van a emerger las categorías que son las que nos van a permitir decir, bueno, al aplicar estas categorías, hacemos reducción fenomenológica y vamos a enfocarnos en estos puntos. De repente las categorías que estamos buscando, que están emergiendo, que no necesariamente son las a priorísticas, si aplicaste categorización a priorística, son las mismas. En mi caso, por ejemplo, en mi investigación doctoral, una vez que yo comencé a aplicar la investigación y a desarrollar, yo jamás pensé que iba a emerger la categoría del componente ético dentro de la praxis de la investigación universitaria. Si yo hubiese tenido esa idea, más o menos yo sabía que en alguna parte había un componente ético, pero no con el nivel de preponderancia, con el peso específico que tenía el componente ético para los resultados de la praxis de investigación académica. ¿Fue una sorpresa? Sí y no. Pues como les dije, cuando hacemos investigación cualitativa, debemos esperar cualquier cambio de ese tipo. Continuemos. Las estrategias para una práctica ética como debería ser. Formación y educación. Obviamente, tenemos que formarnos en lo que es la práctica, la ética, tener una praxis profesional éticamente aceptable, formarnos en inteligencia artificial. Quien no se forme hoy en día con inteligencia artificial se va a quedar atrasado. La inteligencia artificial no nos va a quitar los trabajos, pero quienes aprendan a aplicar y a sacarle uso a la inteligencia artificial sí lo van a hacer. La supervisión y la auditoría. Como ya hablamos de la parte de los sesgos, la equidad y todo lo demás, y la transparencia de los algoritmos, pues debemos hacer supervisión y auditoría constantemente, en todos los aspectos y en todos los momentos de nuestra investigación, en todos los aspectos y en todos los pasos del desarrollo de nuestro algoritmo. Eso nos asegura cumplir con la equidad, la inclusión y la transparencia que requiere nuestro proceso. La colaboración interdisciplinaria. Bueno, si ustedes se meten en alguna de las páginas de empleo remoto y cosas de esas, cuando usted busca ciencia de datos, solicitamos un investigador con tantos X años de experiencia que sepa de ciencia de datos, que sepa de Python, que sepa de SQL, que sepa de esto, que sepa de esto otro, que haya hecho esto, Superman. Algo así nos toca a nosotros. Es imposible que nosotros contemos con todos los conocimientos y con toda la experiencia cuando estamos desarrollando investigaciones complejas de amplio nivel y menos si va a ser aplicado para una política pública a partir de una institución. Entonces, cuando vamos a desarrollar eh, sistemas de inteligencia artificial para aplicar a los aspectos sociales, a investigaciones cualitativas que van conllevando a cómo aplicar esa política pública, debemos crear equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, gente que sepa mucho, maneje muy bien los aspectos éticos, los aspectos sociales, que tenga experiencia con el trabajo de las comunidades
gente que sepa mucho de cómo aplicar la inteligencia artificial, qué aplicaciones hacer, qué aplicaciones no tocar, cómo automatizar los procesos. Gente que además tenga la capacidad de ver la globalidad, el bosque de la problemática y no solo el árbol. Cuando nosotros podemos hacer todo eso, entonces estamos generando un equipo que nos va a garantizar el cumplimiento de una práctica ética aceptable. Los estudios de casos, ejemplos prácticos. Rápidamente, como les dije, todos los casos aquí presentados son investigaciones publicadas en revistas científicas internacionales, a excepción del último caso del doctor que tiene su propio blog y es muy reconocido. En el primer caso, el procesamiento del lenguaje natural y análisis de contenido en el dato en el cambio de turno de las enfermeras, los títulos los modifiqué un poquito del original, pero los originales, como le dije, está ahí el link, que pueden verificarlo, para efectos de la ponencia. Aquí, ¿qué estamos buscando en este primer caso? ¿Cómo puede afectar el traspaso, el momento en que las enfermeras cambian de turno? ¿Por qué? Porque muchas veces se hace por escrito, pero también es hablado, también es mostrado. Entonces, si tú omites algo o agregas algo, eso puede tener consecuencias tanto para los pacientes, para la misma enfermera, para el médico, para la institución en general. Entonces, eso es lo que se busca en esa investigación. Las necesidades en la atención de enfermería. Este caso me llamó mucho la atención, primero porque me va a permitir explicarle un poco la metodología de cómo se aplica la investigación cualitativa y la inteligencia artificial. Y segundo, porque damos por hecho de que, las instituciones pueden aplicar inteligencia artificial como sea, rápido, sin ningún problema. Eso agarramos ChatGPT, lo metemos aquí. No. Este caso en particular, que se hizo en Alemania, estamos hablando de un país con un nivel tecnológico reconocido, con recursos económicos reconocidos, y donde no se demuestra que no es así. ¿Por qué? Porque además de las barreras que tenemos tecnológicas, las barreras que tenemos económicas, las barreras de las personas para adaptarse al cambio, también existen los intereses políticos, los intereses de los gerentes de las instituciones. Y esos intereses, a la final, son los que más pesan en la aplicación o no de una determinada aplicación, de una determinada inteligencia. En el modelo experimental de salud, en este caso, tomé el riesgo de padecer de cardiopatía como un ejemplo de cómo se va desarrollando un algoritmo, que lo vamos a ver en video. Podría ser evaluar la posibilidad de una diabetes, la posibilidad de que haya abortos en una población, de la posibilidad de diseminación del dengue, en fin. Este caso me permite predecir a partir de una data real lo que puede suceder más adelante con otra persona o con otro grupo de personas. Vamos allá. Como le dije, el primer caso de las enfermeras de turno. Aquí los datos extraídos se utilizaron para identificar poblaciones vulnerables en riesgo y predecir infecciones y complicaciones asociadas al hospital. Básicamente, se utilizó un análisis de datos triangulados con los métodos de un programa de software que se llama LIWC, que es un programa de software que está disponible. Hay muchos programas de software médico y para enfermeras que está disponible. El que quiera un poquito más de información, le puedo dar por correo los nombres y los links a algunos de ellos. Y entonces, además del procesamiento del lenguaje natural que ya explicamos anteriormente, y el análisis de contenido a través de las relaciones de palabras, se consiguió ver qué tan efectiva era la comunicación de transferencia de enfermera a enfermera en el cambio de turno. Lo que más me llama a mí la atención de aquí, y me sirve para ustedes acá, en la tabla que tengo aquí a un lado, vemos que aparecen las variables analítica, influyente, auténtico, tono, enfoque del pasado, enfoque del presente, enfoque del futuro. ¿De dónde sale eso? Eso sale
de las palabras de la data que cada enfermera le dio a su compañera, a la enfermera de guardia, esa data tenía esas palabras o palabras relacionadas con ella. Entonces, cuando se hace el proceso, esas palabras fueron las que emergieron. Hagámonos la idea, que todos seguramente conocemos, para que veamos, pero ¿y por qué esas palabras sí y otras palabras no? Todos creo que conocemos lo que es la escala de Likert. Bueno, aunque la escala de Likert mide cualitativos, o sea, aspectos cualitativos, pero dentro de una investigación cuantitativa, o sea, está muy limitada. En la escala de Likert tú tienes, por ejemplo, una escala que va de menor a cero y de cero a mayor. Lo más positivo me gusta mucho, no me gusta muy poquitico, ni me gusta ni no me gusta, pero después no me gusta, no me gusta mucho, en fin, tiene que ser una escala equilibrada, pero a cada valor que la persona le da, que se siente, donde la persona se siente de lleno con ello, se siente identificada con esa palabra, con esa expresión, esa expresión va a tener un valor. Puede ser de +1 a 0 y de 0 a -1. ¿Para qué hacemos eso? Bueno, para lograr ir estructurando la data y que se puedan hacer cálculos numéricos dentro del algoritmo. Y después, a la final, podemos hacer la ingeniería inversa y con los valores asumidos volvemos a un valor cualitativo. En este caso que tenemos acá de las necesidades y desafíos de la inteligencia en la enfermería, hablamos claro acá de que los proyectos de investigación y desarrollo en el campo de inteligencia artificial en la atención en la enfermería se enfrentan con muchos obstáculos de desarrollo e implementación y como conclusión importante se observa que las investigaciones son a demanda. Realmente no son las instituciones las que buscan que se hagan esos desarrollos de investigación. Son investigaciones personales, grupales, de grupos de investigadores, de médicos, de enfermeras, pero no tienen realmente ese respaldo institucional. Entonces, se busca tratar de sacar del laboratorio esas investigaciones para ponerlas en práctica, pero se encuentran con la esfera de influencia de los proyectos individuales que obviamente son afectados por factores externos. Como ya dije, la política, los intereses institucionales, los intereses de otros grupos. Entonces, no es tan fácil decir, voy a aplicar. Es lo deseable, pero no es tan fácil, no es tan sencillo, al menos no por ahora. En la parte inferior podemos observar aquí un esquema. Este esquema va más o menos adecuado a lo que es una investigación cualitativa. Aquí vemos, este esquema está, lo quise dejar así, no lo quise traducir para que evitar un error de traducción o algo así. Igual como les dije, aquí tienen el enlace y lo pueden verificar. Una revisión rápida, en este caso ellos aplicaron a una población o a una muestra de 292. ¿Qué es una revisión rápida? De repente revisaron investigaciones, antecedentes previos, revisaron los historiales médicos y una vez que hicieron eso dijeron, bueno, por aquí es la cosa. Esta es la investigación que nos gustaría hacer. Teniendo esa investigación rápida, se dedicaron a construir las entrevistas con las que ellos iban a trabajar en su investigación. Teniendo la entrevista, hicieron una aplicación cualitativa a un grupo de 21 personas, pero en línea. Si estamos trabajando en la etapa con inteligencia artificial, pues debemos trabajar con información en línea, con información de redes sociales, etcétera, etcétera. Luego, hicieron un análisis previo de esto. De ese análisis que hicieron de estas entrevistas, construyeron otra entrevista para expertos en la materia, que en este caso fue una entrevista cualitativa aplicada a 14 personas. Construyeron otro cuestionario aplicado como entrevista en línea cuantitativa, por la facilidad de que se aplique y la gente quiera participar, a
52 personas y luego lo que ellos llamaron un datatón. Un datatón sería como un maratón de adquisición de data. Entonces, esto también fue cuantitativo y en un valor de 90 personas. Pero yo aquí porque sí, 80 personas. Entonces, este datatón obviamente fue rápido y la gente le dice, mira, de repente fue personal, de repente fue por correo electrónico, comiendo en el comedor, qué sé yo. Entonces era fácil porque como era cuantitativa, tú podías marcar normalmente preguntas cerradas. De estas tres se genera el análisis, la interpretación y la discusión final. Obviamente, como les repetía desde el principio, esto es circular. Todo el tiempo vamos a estar revisando las distintas fases para ir mejorando, ir perfeccionando, ir limpiando y demás. Aquí vemos estas tres situaciones, estas tres maneras de tomar la data. Aquí podríamos hablar ya de lo que es la confiabilidad de la investigación. Yo en particular para la investigación fenomenológica no la llamo confiabilidad ni validación, la llamo cristalización. ¿Por qué? Porque debe ser transparente. Nosotros podemos llegar de múltiples datos, de múltiples fuentes de datos hacia algo que sería como un prisma. Imagínense ustedes ese prisma que cuando le choca la luz del sol, se genera un arco iris. Del prisma inicial de un solo rayo de luz salen 7 componentes distintos. Aquí estamos haciendo una cristalización de manera inversa. De las diferentes manifestaciones, las metemos al cristal para sacar una única conclusión o un aspecto importante que nos interesa. Entonces, ya aquí podríamos estar hablando de la triangulación y del cumplimiento de la confiabilidad. Ojo, cuando hablamos de triangulación en investigación cualitativa, no es que son 3 nada más. Esa es una manera simplemente de exponerlo. Pero pueden ser 4, 5, 6 fuentes, 7 fuentes, cualquier cantidad de fuentes. Los datos de texto, las otras investigaciones, las teorías, y entonces las hacemos todas confluir a través de ese prisma, de ese cristal, para que nos acerquemos lo más posible a lo que estamos buscando en la investigación. Vamos ahora al caso práctico más avanzado. Como les dije, el doctor Juan Ignacio Barrios Arce, en este link que les estoy dejando acá, tiene una teoría completísima, sencilla, bien explicada, y ahí mismo están los ejemplos de aplicación. En este caso, el ejemplo que les voy a mostrar ahorita está hecho en Python, pero igual puede hacerse en lenguaje R. Yo en lo particular disfruto más trabajar lenguaje R, pero Python es más sencillo. Entonces, en este modelo, él utilizó técnicas de web scraping. El web scraping es el purgar, sacar, filtrar de los datos que hay en Internet acerca del tema que está tocando. Claro, él también hizo lo mismo con data que ellos lograron obtener de su experiencia médica, porque él es un doctor. Para este modelo, él utilizó solamente 7 variables y un total de 2000 casos, que no es cualquier cosita tampoco. Aquí, en este modelo, él ya estructuró la data desde el inicio, que no es lo que nos toca normalmente cuando hacemos investigación cualitativa, porque la investigación cualitativa son datos no estructurados, repito, entrevistas, observaciones, videos, audio. Entonces a nosotros nos toca aplicar herramientas de ciencia de datos al inicio para que se tome esa data no estructurada, se convierta en vectores y esos vectores al mismo tiempo en una matriz. Y esa matriz de datos ya empieza a tomar una forma de estructura que nos va a facilitar los cálculos y la aplicación. Vamos acá al video. Como vemos acá, los primeros pasos, la lectura de los datos en un archivo CSV, aquí están los primeros datos que se muestran cuando se les pide,
la cantidad de filas de columna, las variables de objetos, cómo se transformaron las variables para efectos de la exposición. Observamos una revisión rápida de lo que se espera que salga gráficamente, se sigue trabajando, se toma en este caso el manejo de árboles de decisión, que es muy bueno, aunque ya hay muchos métodos más precisos que eso, pero son muy buenos todavía para usar y más fácil de utilizar. Luego se va aplicando todo y se observan los resultados. Se retoma, se reitera y se vuelven a calcular las métricas hasta que llegamos a la etapa de predicción. Para llegar a la etapa de predicción debemos tomar un conjunto de datos que va a ser para prueba y entrenamiento, que normalmente es el 20% de los datos de toda la matriz que tenemos, y el resto se toma para trabajo. Entonces allí es donde con ese entrenamiento y esa data de trabajo se empiezan a ver los resultados. Aquí está lo que es el doctor. Como les dije, debemos evitar el plagio y debemos darle crédito a los autores. Entonces, este caso, él generó a partir de aquí, también con inteligencia artificial, una aplicación para Internet que le permite predecir si una persona puede o no tener una cardiopatía, como veremos ahora. En este caso, voy a dejarla desde el principio con los datos que tiene la página web. Género masculino, no fuma, tiene antecedentes de hipertensión, no tiene diabetes, de 45 a 64 años y le damos a predecir. Tiene gran probabilidad de tener cardiopatía, nos presenta la matriz básica, nos presenta el árbol de decisiones y la precisión de este cálculo de predicción es del 92,2%. Puede mejorarse, por supuesto. ¿Cuándo se va a mejorar? Cuando le introduzcamos mejores datos o una mayor cantidad de datos. También podemos mejorar el algoritmo. Vamos a hacer ahora tomando otro dato. Vamos a escoger femenino, que sí fuma, que tiene un precedente familiar, no, perdón, no tiene un precedente familiar para hipertensión, pero sí tiene familiares con diabetes. No tiene obesidad y es una persona joven entre 21 a 44 años. Buscamos predecir y ¿qué nos dice? No tiene probabilidad de tener cardiopatía. Nos presenta los resultados que podemos estudiarlos, podemos analizarlos con todas las variables del caso y su precisión sigue siendo de un 92,2%. Como les decía, este tipo de casos lo utilizamos mucho. Es lo que más utilizamos en ciencia de datos y analítica de datos, inclusive para negocios. Si ustedes van a mi portafolio, a mi página web, hay un caso donde a nosotros se nos pidió que diéramos la posibilidad de que la gente renunciara a sus cargos en una empresa. Y entonces generamos una tabla gráfica, una visualización, utilizando Tableau. Y allí la gente puede ver y manejar los datos, así como hice yo aquí. Bueno, las conclusiones, pues, pueden darse por las conclusiones, la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la investigación cualitativa y con la vida misma, la manera como nosotros nos vamos a desenvolver en nuestro día a día. Pero debemos estar seguros de ser éticos, equitativos y inclusivos. Si nosotros no generamos investigaciones cualitativas que nos den un resultado, que nos permitan transformar la sociedad, no estamos haciendo nada. Además, adoptar una práctica ética nos permite aprovechar al máximo las capacidades de la IA, nos genera respeto y la protección tanto de los participantes, de nosotros mismos como investigadores y de nuestras instituciones. Bueno, espero de verdad haber cubierto con todas las expectativas, agradecerles su amabilidad por participar
Y les dejo este mensaje que para mí es el mantra desde hace muchos años de Stafford Beer, que fue quien diseñó el modelo de los sistemas viables. Debemos remodelar nuestro sistema para que su resultado sea la libertad. Sin libertad no tenemos nada. Les dejo mis contactos. Estoy a su orden y su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor José Javier Leal Rivero, por su excelente ponencia, una clase, hablando pues exactamente de la aplicabilidad de la inteligencia artificial. Tenemos aquí nuestra audiencia, entonces pues invito a los profesores, investigadores, a los estudiantes que puedan, pues si gustan elaborar preguntas para el doctor. Y mientras tanto, doctor, yo haría una pregunta que es una inquietud que tengo. Yo me acuerdo ya de los años 2000, estamos hablando de unos 24 años, de las famosas tecnologías de información y comunicación, ¿no? Que ocasionó un impacto evidentemente en varios países, en cómo se usa la computación, los programas, ¿no? Como usuarios. Y yo me quedo pensando, sí, esta ola, no sé si tercera o cuarta ola de la revolución tecnológica, por trás de la inteligencia artificial, evidentemente de la manera ética que se pueda usarla o no, si también no estamos trabajando sin darnos cuenta para las big techs, o sea, con intereses billonarios por trás de esto, ¿no? Yo no quiero ideologizar mucho esa cuestión, pues que del mundo global, como se llama, que la concentración de riqueza todavía sigue en la mano de muy pocas personas, muy pocas empresas. Y cuando se hace investigación, por ejemplo, cualitativa, donde se ve, ¿no? Que muchas veces nuestra formación como investigadores no sabemos o nos cuesta mucho trabajo saber para quién estamos investigando, para quién estamos trabajando, cuando eh, se queda algo que pues deja de ser humano, ¿no? O sea, hay una noción así, no sé qué el Señor nos pueda aportar, no sé si estoy hablando algo que no esté bien, pero si es una No, actitud. por el contrario, estás totalmente acertado. Uno de los retos que están más palpables en la aplicación de la investigación artificial es precisamente quién la va a controlar. Todo el mundo la quiere controlar. El que tenga el control absoluto de la inteligencia artificial va a controlar prácticamente nuestras vidas. Incluso, ya por ejemplo, en Argentina vi en estos días unos videos de los semáforos inteligentes con inteligencia artificial que frenen a los motorizados que no tienen casco y no dejan circular a nada hasta que el motorizado no se ponga el casco. Y sale una cara y le está señalando y tiene que ponerse el casco. Ujú, En China, eso lo pueden buscar, yo no lo estoy inventando, lo pueden buscar en internet. Hay sitios donde las personas van a entrar y cuando pasan por inteligencia artificial, su teléfono o una identificación, le dice, usted no puede entrar aquí, porque usted una vez habló mal del partido chino, usted tal día hizo tal cosa. Entonces, ¿por qué ese pleito entre los poderosos de las Big Tech? Estamos hablando de Elon Musk, estamos hablando de Salman, que es el de OpenAI, estamos hablando del mismo Bill Gates, estamos hablando del dueño de Facebook. ¿Por qué ellos quieren todos captar la mayor cantidad de empresas y servidores? Porque el problema de la inteligencia artificial es que ahorita estamos viendo un boom de aplicaciones, hay aplicaciones para todo, pero las aplicaciones realmente no están desarrollando inteligencia artificial. Y lo que están utilizando son las inteligencias artificiales que las grandes empresas crearon y la están llevando a aplicaciones de teléfono, aplicaciones de breve. Entonces, te están vendiendo es la aplicación, bueno, como la que vimos con la que hizo el doctor Barrio, donde la aplicación está en la web. Entonces, él no está vendiendo la inteligencia artificial, le está vendiendo realmente la aplicación. Entonces, quien tenga el control de los servidores, porque hacer inteligencia artificial es muy, muy costoso. Por eso es que vemos que, por ejemplo, Google, que fue una
de las que inició los proyectos de inteligencia artificial ha estado atrás de OpenAI respecto al desarrollo de su inteligencia artificial. Apenas hace unas semanas, Apple, que siempre ha sido un pionero de lo que es las nuevas tecnologías, apenas ahora es que está sacando, al menos a la luz pública, su inteligencia artificial. Estamos viendo entonces una competencia por quién capta más. ¿Quién va a captar más? Obviamente quien tenga la mayor cantidad de servidores, porque ¿de qué funciona la inteligencia artificial? De la cantidad de datos. Por tanto, quien tenga más datos concentrados es el que te va a dar mayor calidad de información, mayor precisión de información y mayor alcance mundial. Por eso vemos, no sé si recuerdan que hace unos meses habían despedido al creador de ChatGPT, a Salman, de OpenAI. Y eso fue un revuelo y tal, y eliminaron a todo el mundo y tal. Y el tipo se quedó tranquilo, pero resulta que estaba hablando bajo cuerda con la gente de Facebook. ¿Y qué le dijo la gente de Facebook? Véngase para acá y tráigase a todo el mundo que aquí tiene millones, pues. Véngase para acá. Ah, ¿qué pasó? Que esta gente después dijo, no, perdón, era jugando la cosa, no era tan así. Ah, pero entonces igual se quedó Facebook con una gran tajada y una gran presencia de decisión en el desarrollo de las nuevas inteligencias artificiales. Y así lo estamos viendo con todas las otras inteligencias artificiales reales, proyectos reales de envergadura que hay alrededor del mundo, ¿no? ¿Y quién le está sacando la mayor tasa ahorita? Nvidia. La empresa Nvidia, porque la inteligencia artificial requiere de mucho poder de computación. Y Nvidia es el que tiene el monopolio de la GPU. Entonces, ellos pueden decidir qué país va a avanzar más, qué país va a avanzar menos. Por tanto, todos estos pleitos que vemos, demandas van, demandas vienen, denuncias por aquí, que la inteligencia artificial se volvió loca por acá, que los datos fueron errados, etcétera, 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 no buscan más que posicionar a un grupo, una élite que quiere adueñarse del control de la inteligencia artificial. Ah, no, que queremos regularla. No, eso es mentira. Eso es mentira. Si quisieran regularla, pondrían a la misma inteligencia artificial a regularse. Pero entonces lo que quieren es obtener la mayor capacidad de control posible. Claro, sí, doctor. No, y es muy interesante el tema. Yo hace unos días, bueno, a mí me llama mucho la atención también el uso, ¿no? La cuestión de la inteligencia artificial, que sabemos que no es reciente, esto ya viene de algunos años, Ya, y de un, mucho, de la época de los 50. de los 50, ¿no? Y un neurocientífico brasileño llamado Miguel Nicolelis. Creo que ah, lo escuchaba. Ajá, y él comentaba, después puedo poner, lo estoy citando, que la verdad, la inteligencia no es, inteligencia es complejo y jamás puede ser artificial. La inteligencia es siempre natural, por lo tanto sale de nuestro sistema nervioso central, ¿no? Y que, bueno, y de todo eso hay evidentemente un interés, mucha falta de información también en cuanto a cuestión del uso, porque muchos compañeros que veo, no, todo se resuelve con inteligencia artificial, ya no tengo más que pensar, ya no se tiene más que crear, ¿no? Entonces, no sé qué más el señor nos pueda decir sobre Bueno, esto, porque hay mucha inquietud en eso. les puedo contar mis experiencias propias respecto a la inteligencia artificial que pueden ubicar con otras personas que también hacen investigación. Y el problema que tenemos es que la gente está como tú estás diciendo, la inteligencia artificial me va a resolver, esto me lo da todo. Y sí, tú podrías agarrar ChatGPT y decirle, mira, hazme, por ejemplo, esta presentación fue hecha con inteligencia artificial. Te lo puedo decir desde ahí. Pero ella me hizo todo el intelectual. No, ella me dio unas ideas, me presentó unos modelos, yo, esto no me gusta, entonces esto no está bien, esto me parece que está sesgado. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente está haciendo investigaciones que le dicen, mira, dame por favor, quiero que actúes como un investigador cualitativo, tal, y hagamos una investigación respecto a este tema en tal institución, tal, y te genera todo. Pero cuando tú vas a ver
resulta que las fuentes que citan no existen. Resulta que los valores que toman no existen. Entonces, si tú no eres un investigador que está pendiente y que de verdad sabe lo que es y no sabe leer, no ve que la fluidez del tema no es natural, eso se detecta cuando tú vas leyendo y dices, uy, aquí hay algo que no me cuadra, ya vemos que hay inteligencia artificial y te quiere saber. A mí me pasó un caso, yo soy obviamente revisor, árbitro de revistas internacionales, inclusive de la UNAM, de la UBA de Argentina y Chile y España, pero me tocó un caso que no voy a mencionar quién ni cómo, y estaba yo revisando, me pidieron revisar una investigación y cuando la estoy leyendo, veo que hace unas citas, de paso que no estaba fluyendo bien, no se veía fluida el discurso, veo que hay una cita de un libro que yo conozco, de es más, un investigador que es venezolano y que yo conozco sus libros. Y cuando veo, dice de tal cosa, tal, un tremendo párrafo y dice, obra fulano de tal, página 376. Cuando yo leo el párrafo, yo digo, no, yo nunca le he leído esto a él. Y menos un libro con tantas páginas, porque él escribe obras pequeñas de menos de 100 páginas, precisamente porque ese es su nicho. Ujú. Y me pongo a buscar, ¿no? Y me pongo a buscar, y bestia, ¿será que él sacó otra edición? Y me pongo a ver, resulta que el libro no existía, ese párrafo no existía, ese párrafo no era de él. Obviamente yo rechacé esa investigación para ser publicada, ¿no? Claro, dentro de la explicación que di, expliqué todo lo que yo conseguí, pero ¿qué pasa con los profesores, los docentes, los tutores que, como, por ejemplo, el caso aquí en Venezuela, que lamentablemente nuestra situación es precaria, muy precaria, la gente no quiere trabajar. Entonces, no, pues dame eso, tráeme eso, sí, aprobado, 20 puntos, y ponme porque se ve bonito. No saben el daño que le están haciendo a ese investigador, a ese estudiante, a sí mismo como profesor, como tutor y a sus propias instituciones. La calidad no está garantizada por ninguna parte. Eso sin ir al caso de que todavía, aún hoy en día, hoy, los datos, la mayoría de los datos de cálculos numéricos que te arroja ChatGPT y cualquiera de las otras son errados. No tienen precisión todavía. Claro, tú le puedes decir, mira, vamos a rechequear esto y puedes, pero si tú no sabes eso, asumes como bueno ese dato, cosas que no existen. Entonces, tú también te estás convirtiendo, como decimos aquí, en un pirata, en un plagiador, en alguien que está creando cosas ficticias. Não, muito interessante, doutor. E aqui complementando, a doutora Antonieta Bandas Pérez, aqui agradece, comparte a excelente ponência que has dado, e ela nos pergunta, pergunta o seguinte, para também ir dando clausura ao dia de hoje, de este evento, que papel juega o investigador humano em um contexto onde a inteligência artificial está cada vez mais presente em nossas vidas? Como podemos ou como se poderia equilibrar a questão da automatização com a interpretação humana, doutor? Bueno, como lo dije al principio, asumiendo hacer investigación científica, retomando la pasión por la investigación, aceptando que la investigación es libre y que el investigador debe ser libre, que va a cometer errores, ¿sí? De los errores es que los seres humanos hemos aprendido. Los seres humanos no aprendemos de las lecciones exitosas. Los seres humanos aprendemos de los errores, de las dificultades. Esas son las que nos dan, aquí debo hacer esto mejor, aquí debo tomar esta otra ruta, aquí debo... Entonces, eso no te lo va a dar la inteligencia artificial. Eso solamente lo puede realizar una inteligencia humana, un ser humano. Por eso, como les decía al principio y a la estimada doctora que nos está consultando, la mejor manera, la mejor solución, la mejor práctica que tú puedes realizar como investigador y ayudar, sembrársela a nuestros estudiantes,
es que sean libres, que vuelvan a tener ese sabor de libertad, de que no es algo que está amarrado, de que no es algo mecánico, porque si va a ser mecánico, pues ya no va a haber investigación. ¿Para qué va a haber investigación? Y si no hay investigación, no hay avance científico. Y si no hay avance científico, no hay avance en la sociedad. Muchas gracias, doctor José Javier Leal Rivero. Es muy interesante el tema. Yo pues soy de la idea de que puedas y seguramente nos va a acompañar en otras presentaciones, Con en otras mucho gusto. ponencias aquí en la ANFINCES, la Asociación Mexicana de Fenomenología y Estudios de Investigación Cualitativa. Yo no sé si aquí me aparece una pregunta de Gabriel, que cómo transmitir esta pasión a los estudiantes, exactamente como el señor dice, que es exactamente la cuestión de corazón, ¿no? De química, de hacer las inquietudes que un investigador, los estudiantes que quieran estar aprendiendo a investigar, pues que realmente ponga el lado humano, ¿no? Y realmente pueda transformar, pueda mejorar, muchas veces crear problemas nuevos, ¿no? Para mejorar, ¿no? La realidad. Yo creo que de eso se trata, pues, la Claro, ciencia, ¿verdad? pero el elemento primordial es que recordemos que la investigación, como les dije, está en todos los contextos, en todos los ambientes. Pero hablando de investigación formal, investigación científica, investigación académica, comienza desde la universidad, se da desde la universidad como tal. Entonces, para el amigo Gabriel, creo que fue que me dijo que se llama, que está haciendo la pregunta, Gabriel, Gabriel. Gabriel, para nuestro amigo Gabriel, lo más importante es que el estudiante aprenda a hacer valer sus derechos y decirle a un profesor que te dice, mira, tú tienes que hacer esto, dice, no, disculpe, pero eso no es investigación. La investigación lleva esto, esto, esto. No, que usted tiene que cumplirlo, cumplirlo. Si usted no hace valer sus derechos, si usted no exige que su profesor, que su institución, que su estado, su gobierno le haga valer sus derechos, entonces jamás vas a poder avanzar. Y eso no va solamente para la investigación, eso va para todo lo que vamos en la vida. Nosotros queremos, por ejemplo, aquí en Venezuela, cambiar este sistema, porque de verdad no vamos a entrar en cuestiones políticas, pero por ejemplo, yo como investigador, yo como docente universitario, esto es absurdo, esto es absurdo. Nosotros tenemos sueldos de esclavos. Entonces, como un investigador que no obtiene ni siquiera para comprarse un kilo de queso para alimentar a su familia 2 o 3 días mínimo, va a hacer investigación? ¿Cómo vas a hacer investigación si tus instituciones no cuentan con los laboratorios? ¿Cómo vas a hacer investigación cuando tú vas a buscar un docente y te dicen, no, el docente no vino porque no tenía cómo trasladarse hasta acá? Nosotros, el transporte de la institución no funciona hace 10 años, hace 20 años. El sueldo del docente, del personal del laboratorio no le da para pagar el pasaje. Entonces, tenemos como sociedad entera, hacer valer nuestros derechos. Y por eso hago mucho hincapié en lo de Está por Vir. Cambiar el sistema, ir contra el sistema. Ojo, no ir contra el Estado. Tú no puedes ir contra el Estado, pero tú puedes cambiar el sistema desde tu individualidad, dando el ejemplo, participando con el ejemplo. Ojo, pero no participando en lo que la masa te diga que tienes que participar. No participando en lo que un grupo político te diga que tú tienes que participar, porque todos ellos están defendiendo sus derechos particulares y los beneficios de sus organizaciones, no de las masas, no tuyo, no mío. Tenemos que estar conscientes de eso. Sí, doctor, no, y evidentemente creo que no solamente en Venezuela, pero bueno, No, yo puedo decir de Brasil, de muchos países, ¿no? Donde el investigador, los investigadores, investigadoras, pues se encuentran con muchos bloqueos, con muchos peros, muchos filtros al momento exactamente de poder buscar, como se dice también en fenomenología, la verdad, ¿no? O sea, de lo que se tiene, acercarnos a la verdad, acercarnos a la verdad. acercarnos a la verdad. Pues, doctor Javier, muchísimas gracias por su participación, se siente aquí el calor humano de la clase de hoy.
Y como por una cuestión de tiempo ya no veo más preguntas, entonces voy a empezar a dar clausura, pues leyendo la constancia que Anfinses nos estamos otorgando al señor. Aquí voy a compartir la pantalla. Permítame un tantito. Aquí va. Muchas gracias, doctor. No sé si puede ver. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muy agradecido con ustedes y su amabilidad. Y yo en nombre pues, de Anfinse, del doctor Fernando, pues invitarlo a que pueda dar otra ponencia Sí, y estar en contacto con con nosotros en gusto, cuando este ustedes camino. quieran. Cuando Muy ustedes bien. quieran, estoy a la orden. Muchas gracias, doctor José. Entonces, voy a dar clausura, voy a leer su reconocimiento. Hoy es 10 de julio de 2024 a las 18:22, horario del centro de México, de la Ciudad de México. La Academia Mexicana de Fenomenología e Investigación Cualitativa en Enfermería y Salud, ANFINCES, otorga el presente reconocimiento al doctor José Javier Leal Rivero. Muchas gracias, doctor, por su destacada participación como conferencista con el tema Ética e Inteligencia Artificial e Investigación Cualitativa en el marco del ciclo académico de investigación cualitativa en salud 2024, impartido el día 10 de julio de 2024 en modalidad virtual con una duración de 2 horas. Aquí, Aguascalientes, México, Guanajuato, al 10 de julio de 2024. Firma nuestro presidente, el doctor Raúl Guerrero Fernando Castañeda, que es nuestro presidente de Anfinces, la doctora Antonieta de Jesús Banda Pérez, que es vicepresidente de la asociación, y también la doctora Cintia Elizabeth González Soto, que es secretaria general de Anfinces, ¿no? Desde Reniecit, CONACYT, aquí pues de México. Entonces, doctor, muchísimas gracias. Le queremos enviar un abrazo virtual por ese excelente día, esa excelente tarde. Creo que todos salimos hoy de esta ponencia con mucha reflexión, mucho que hacer y Eso estamos... espero, eso espero, que todos nos llevemos algo. Por lo Bueno, menos, seguramente, doctor, y nos vamos a volver a ver con más frecuencia y seguir luchando por la libertad, por la investigación y para hacer del mundo algo mejor, ¿no? por supuesto, agradecido, agradecido a todos los participantes. Dios los bendiga, el universo los bendiga. Igualmente, doctor, un fuerte abrazo y muchas gracias y que tenga una excelente noche. Nos despedimos en el día de hoy y recordamos que en el siguiente mes vamos a tener, sigue nuestro ciclo académico mensual por parte de Anfinces. Muchísimas gracias, doctor, y que tengan todos una excelente noche y buen fin de miércoles. Hasta luego, pues, agradecido. Hasta luego, muchas gracias, doctor.